horrendo. Libertad y Guaraní empataron 3-3 en un partidazo en la localía del silencio por parte del público de Gumarelo. Si Cerro Porteño es la capital del sentimiento, si la Nueva Olla es la capital del sentimiento, La Huerta es la capital o la localía del silencio. Todo aquel que vaya al vertedero que es La Huerta va a ser local, porque la hinchada gumarela no canta, porque se preocupa por sacarse fotos, porque si el partido va mal se van, porque el público de Libertad es así. Y Bernay afrontó el partido con un equipo que es cuanto menos cuestionable, en el que de por sí ya empezó perdiendo 1-0 a los 5 minutos, con un gol de Iván Ramírez que es más gol en contra de Diego Fernández que gol en sí de Iván Ramírez. Se ponía Libertad en ventaja. Ventaja que no le duraría mucho porque Luis Rodríguez empató el partido con un golazo. Y ya sobre el cierre del primer tiempo, un agarrón de estos que se vienen cobrando mucho en la liga local, que dicho sea de paso, este agarrón a Guaraní en el clausura del año pasado no se lo cobran como penal nunca. Es un nuevo criterio que están adoptando los árbitros de la APF, que cualquier agarrón adentro del área que el año pasado o antepasado no se cobraba, ahora se está empezando a cobrar. Voy a dejar a interpretación me voy a quedar neutral en este tema, porque los agarrones dentro del área se pueden cobrar así como no se pueden cobrar. De todas maneras es un agarrón, un tipo de agarrón, porque muchos penales se cobraron en esta fecha con esta característica que quizá no ahora, pero en un futuro van a generar gran polémica. Volvió al gol el arquero más goleador que tiene el fútbol paraguayo en cuanto a liga local se refiere. Gaspar Servio anotó un penal bien pateado con seguridad. Hubieron muchos que se lo quisieron quitar, pero Servio se apoderó de esa pelota y terminó pateando y marcando él. Partido que 2-1, y sobre el cierre del primer tiempo mete el tercer gol Diego Fernández, que uno diría podría ser dilapidario. Pero no, en el segundo tiempo Libertad salió con todo a buscar el descuento, y una genialidad de Lorenzo Melgarejo en la que la defensa se quedó dormida permiten que Melgarejo fusile a Gaspar Servio, venciendo su seguridad y consiguiendo el 3-2. Y ya con el 3-2 en marcador, Libertad consigue el empate con un gol muy parecido al gol que metió Diego Fernández sobre el cierre del primer tiempo. Finalmente Libertad consigue el 3-3 y parecía que podía conseguir el cuarto. Guaraní no daba pie con bola hasta que empezó a reaccionar, y no fue dominio de Guaraní, fue por unos minutos, hasta que el partido empezó a hacerse de vuelta y uno te daba cuenta de que ninguno de los dos quería perder. Uno, Guaraní, porque estaba con una ventaja de 2 goles, y Libertad porque le quedaba esa sensación de que lo podía dar vuelta. La más cercana creo que fue un tiro de Iván Ramírez que pasó al lado del palo de Morínigo, y no hubo tiempo para mucho más. La verdad es que se pudo haber ganado tranquilamente este partido con un poquito más de entereza y no saliendo dormido al segundo tiempo, pero la verdad es que fue un partidazo de Lorenzo Melgarejo, que tuvo varias chances para hacer su hat-trick y dar la vuelta al resultado. Un tiempo para cada uno y un resultado que al final del día termina siendo justo. En estas fechas es anormal que un equipo que tenga 5 puntos esté a 5 puntos del líder, pero eso es lo que está pasando y Guaraní lo tiene que aprovechar. La siguiente fecha es contra el San Lorenzo de Julio César, y yo creo que el San Lorenzo de Julio César puede llegar a levantar, pero no va a ser un efecto inmediato, con lo cual se puede decir que le podemos ganar tranquilamente al San Lorenzo de Julio César Cáceres, que luego va a levantar pero no aún. Y Guaraní se puede poner a 2 puntos de líder a falta de los partidos. En líneas generales, Bernay salió, creo yo, que con Gaspar Servio en el arco, Dani Pérez, Saracho con Segovia y Alexander Maidana. En el medio, Luis Martínez, Matías López y Jesús Llano. En los extremos, Derry Rodríguez acompañado por Diego Fernández, y en punta Richard Torales. Un equipo que a mí no me gusta, falta Barbote, falta Mansur, y Torales como 9 titular no me convence. Pero lo que ves es lo que hay. Gaspar Servio tuvo un poquito más que hacer en los goles, en el primero más que nada, en el segundo de Libertad, mejor dicho, en el primero muy poco. Era lo que podía llegar a ser el portero. Anotó un gol, lo cual la verdad es que al capitán seguramente le va a venir muy bien. Pero más allá de eso, mucho más que reclamarle no hay. Volvió al gol, bien por él. Y nada, la siguiente, Saracho y Segovia. Segovia con otro partido bastante prolijo. Saracho también le hizo un caño a Melgarejo, un partido 6 puntos para abajo de Saracho. Lo mismo con los laterales, Dani Pérez, Maidana, 6 puntos para abajo los dos. Yo empezaría a considerar no tan desfavorable la idea de Maidana. No es como que se caiga el equipo, si él se va no va a haber mucha diferencia. Yo creo que Thiago Servín puede aprovechar la oportunidad. Mati López, que en media punta no va. Luego está Luis Martínez, que siempre cumple, pero no lo tiene Mansur al lado. Y nada,
Jesús Llano cumplió partido 6 puntos para él. Los dos de arriba, Diego Fernández y Derlis Rodríguez, los dos marcaron. Derlis metió un golazo, pero los dos se borraron en el segundo tiempo. Y luego está Torales, que marcó, no, pero tampoco... Discúlpenme porque me metió en colectivo y hay mucho ruido. Pero tampoco tenemos mucho que decir con Torales. Él originalmente y en cualquier situación sería suplente, pero le toca ser titular porque no hay uno mejor que él ahora mismo, lo cual es lamentable. Y es culpa de la dirigencia. Entró Tanda, tuvo errores puntuales, todavía le falta. Entró John Jairo Sánchez, perdido completamente. Entró el Queso Fernández por Mati López, para mí un error, pero supongo yo que habrá sido por una cuestión de energía. Tampoco hizo mucho, es su regreso a las canchas después de mucho tiempo, no le vamos a exigir tampoco. Y si es que de los otros que entraron ya ni me acuerdo, con lo cual fueron bastante intrascendentes. En fin, en el primer tiempo se hizo un buen partido, se demostró que el equipo puede, pero en el segundo tiempo se confiaron, se durmieron, se cayó todo. Lo bueno es que esto está empezando todavía, pero si esto te pasaba a mitad para arriba del campeonato podría ser fatal. Ojalá que esto se lo tomen como un aprendizaje y no vuelvan a cometer el mismo error, porque estos son partidos que te hacen perder campeonatos. En fin, fue un muy buen primer tiempo, un segundo tiempo horroroso y olvidable. Me parece horrible cómo jugaron en el segundo tiempo y la verdad es que o le ganan a San Lorenzo o se le complica el partido a Bernay. No mucho más que decir de mi parte, aguante el Indio, like para más. Es que el ruido del colectivo no me deja opinar mucho más.